un nuevo programa de teatro crítico titulado esta vez La Cominter en España. Estamos en esta conversación Gustavo Martín Asensio y José María Fernández. Chema para los amigos. ¿Por qué vamos a hablar hoy de la Cominter en España? Pues porque ayer Gustavo Martín Asensio ofreció una lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo donde trató de la actividad de la Cominter en las editoriales en España del año 31 al 36. Entonces quedaron asuntos que se pueden ir profundizando y entonces hemos pensado pues glosar aquí la Cominter en España desde una perspectiva tanto general sobre la documentación en que se puede hoy día manejar para tratar de estos asuntos, las cuestiones abiertas, lo que queda por hacer, o sea, de estudios, todas estas cuestiones. Claro, la Cominter propiamente, como es bien sabido, se disolvió en plena Guerra Mundial porque no tenía sentido que la Cominter, aliada de Roosevelt y aliada de Churchill, pues estuviera con unas pretensiones imperialistas, etcétera, y entonces, bueno, se transformó luego en una oficina, la Cominform, de articulación de los distintos partidos comunistas, pero que seguían estando bajo la órbita soviética, hasta que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya empezaron a pasar cosas, y la Guerra Fría pues determinó todo otro montón de asuntos. Es decir, que aquí vamos sobre todo a hablar pues de la Cominter, desde que se constituye, cuando surge la Tercera Internacional, que, como muchos saben, pero si alguno no lo sabe, por fechas, son las fechas, coinciden perfectamente, es el mismo día cuando se reúne la Tercera Internacional, que cuando Mussolini convoca a la primera reunión de lo que va a ser los fascios y lo que va a ser el fascismo, es decir, que las relaciones ideológicas de todos estos procesos son concomitantes, pero no vamos a pasar pues, de la guerra civil o de la disolución de la Cominter. Es decir, como ayer se murió Fernando Sánchez Dragó, vamos a estar hablando de lo que había sucedido entre 50 y 20 o 25 años antes pues, del famoso informe de la Dirección General de Seguridad del año 55, después de que la tensión del movimiento estudiantil en España se desató en el entierro de Ortega, aunque se venía alarmando desde antes, y eso en el mes de octubre. En el mes de noviembre la Dirección General de Seguridad hace un informe sobre las actividades de los que ellos califican como comunistas e institucionistas, que los comunistas, donde el capitoste era Mújica Herzog, y donde ahí se sitúa como colaborador íntimo de Mújica Herzog a Sánchez Dragó, aunque en ese informe también a Sánchez Dragó le ponen entre los institucionistas por referencia a la Institución Libre de Enseñanza, que estaban larvando en el famoso edificio de Miguel Ángel 8 en Madrid, pues que era una especie de portaaviones cultural de los Estados Unidos en España, donde estaba pues un montón de instituciones, de representaciones de universidades extranjeras, donde Julián Marías pues era cabeza visible, etcétera, etcétera. Es decir, el grupo que luego sirvió de fermento y de germen y que ya estaba mantenido por el Congreso por la Libertad de la Cultura desde París, que se había creado en el año 50. Entonces, claro, eso es otro momento que lo he mencionado aquí pues para recordar a Sánchez Dragó, que tuvo mucho protagonismo en el 56, el informe este es de noviembre del 55, Dragó acababa de cumplir 19 años. En el discurso de Navidad del caudillo, en el mensaje de Navidad del caudillo por televisión tradicional, por televisión, no, por radio, entonces todavía, en el 55, en el mensaje del caudillo se mencionó a la prometedora juventud, y en enero del 56 arriba
publicó un editorial sobre la nueva generación que entra en escena. Esa nueva generación es la llamada generación del silencio, nacidos desde el 24, de los más viejos, hasta el 38, Juan Carlos de Borbón, de los más jóvenes, que entraba en escena pues en febrero del 56, cuando el hijo del ministro, Sánchez Mazas, pues publican el manifiesto a los estudiantes madrileños y detienen inmediatamente a los pocos días pues a Tamames, a Sánchez Dragó, pues a Javier Pradera, a Mújica Herzog y a otros tantos. Y no solo comunistas e institucionistas, sino también a falangistas, como a Gárate, aunque en los relatos dominantes en el presente pues se olvidan esas otras divergencias por ahí. Pero bueno, volvamos al asunto que nos trae, a la Comintern en España. Y entonces yo para entrar en materia, a quienes hayan visto la lección que ayer ofreció Gustavo Martín Asensio, que es un adelanto de un libro que está a punto de publicar en inglés sobre estos asuntos de todas las redes de la Comintern en España, etcétera, etcétera. Yo le quería preguntar cómo se acercó él, porque él es doctor en filología clásica, en griego, por una universidad inglesa, profesionalmente se dedica a otras cuestiones, pero ¿cuál fue el mecanismo por el cual tú te acercaste a la Comintern y a la investigación en estos asuntos? Pues fue por un tema, digamos, personal, familiar, ¿no? Porque yo, tenía un tío abuelo que falleció ya en los años 80, que resulta que era un líder cenetista, ¿no?, de la CNT, y él había sido presidente del sindicato del tabaco en Canarias, asociado a la CNT y tal, ¿no? Y no me acuerdo por qué tema salió, pero bueno, me pregunté, oye, tiene que haber algo en los archivos, ¿no?, sobre Eduardo San Juan Castro, ¿no?, porque era un tío, digamos, de una relativa importancia, ¿no? Y bueno, me dediqué a lo típico, ¿no?, que te metes en pares, ¿no?, en los archivos del departamento de la memoria histórica y tal. Hice una petición, ¿no? Y bueno, si eres familiar, pues te suelen conceder el tema. Entonces empecé a recibir cosas, ¿no? Y ¿sabes? Lo típico que pasa con los archivos es que tienes que repetirles varias veces, ¿no? Te mandan una cosa y te mandan un tercio del total. Y resulta que es que está en otro departamento, en otra área del archivo. Venga, que se os ha olvidado esto otro. Y al final lo conseguí todo y me quedé bastante impresionado, ¿no?, con la carrera de este hombre, porque resulta que pasó de ser, digamos, un don nadie, ¿no?, un niño que se habían llevado a Cuba desde La Palma, la Palma nativa, a hacer las Américas, digamos, allí, y volvió, pues, habiendo contactado allí en Cuba, pues, por un lado con la masonería, y por otro, habiendo aprendido algo sobre, digamos, el comunismo libertario y tal. Bueno, digamos que empezó allí, cuando volvió a Canarias, empezó en el tema del sindicato del tabaco, acabó siendo el presidente de ese sindicato, pasó por la cárcel y tal, pero lo interesante es que una vez que empieza la guerra, y resulta que su gran enemigo, digamos, contra el que él en sus discursos siempre hablaba en contra de la tabacalera, ¿no? Porque claro, digamos que la tabacalera era la que no hacía suficientes contratos para que los trabajadores del tabaco canario pues pudieran tener un mejor jornal y tal, y él siempre criticaba a la tabacalera, pero cuando empieza la guerra, en la zona republicana, la tabacalera, digamos, se socializa, y él acaba siendo el número 2 de la tabacalera, y es algo súper interesante. Pero luego ya, cuando está en Valencia, se fue a Valencia en el 37, poco después, bueno, un año después de que lo hiciera el gobierno republicano, resulta que acaba dentro del SIM, ¿no?, el Servicio de Información Militar Republicano, un servicio, digamos, muy temido, ¿no? Solía ser, pues, gestor de las famosas checas, ¿no?, en la zona republicana. Y resulta que mi tío abuelo, pues, reportaba a un tal Enrique Francés Giner, que era el jefe del SIM en Levante y también en Andalucía. Bueno, y tenía en su oficina central en la Checa, ¿no?, de la calle Sorní número 7 de Valencia. Pero lo que me llamó la atención es que en los archivos fui descubriendo que una vez a la semana, este Enrique Francés Giner, que era también masón, y de ahí yo creo que la conexión por la que mi tío entró en el SIM, pero se dedicaba a ir una vez a la semana al Hotel Metropol de Valencia, que estaba justo al otro lado de la calle de la Plaza de Toros, ya no existe ese edificio, donde estaba la embajada soviética, ¿no? Y allí iba a informar, a reportar sobre las actividades del SIM
los interrogatorios, quién había pasado por estos sitios, a un tal Alfredo, ¿vale? Alfredo. Entonces, yo sospechaba que era un alias, ¿no? Tras investigarlo, pues llegué a la conclusión de que este Alfredo en realidad era Palmiro Togliatti, ¿no? El famoso secretario de la Comintern que, bueno, pues pasó por España durante la Guerra Civil. Pero claro, lo investigas más y te das cuenta que resulta que la Comintern pues había estado en España muy presente desde mucho antes, ¿no? Y ahí empiezas a tirar del hilo y ya mi objetivo con lo de mi tío abuelo era escribir un artículo, ¿no? Que al final acabó publicando Revista Historia Canaria, pero no daba abasto con todo esto, ¿no? Y decía que esto no me vale como, digamos, una sección de esto otro, esto es un tema que merece la pena ser estudiado por sí mismo, y ahí acabé pues dedicando el tiempo al libro, del que el primer capítulo lo publicó Aportes el año pasado, ahora va a salir otro, y bueno, y ese es un poco el background, la historia de cómo empezó el interés. Yo te preguntaría, que ayer mencionaste algo, los repositorios que utilizaste, que manejaste, y sí, donde hay fondos relativos a estas cuestiones. Sí, pues a ver, en realidad son dos cosas. O sea, RGASPI, ¿no? Es el acrónimo en ruso del archivo en ruso de historia sociopolítica, que está en Moscú, y donde han acabado pues todos los documentos de la Comintern, todos sus informes, correspondencia, con todas las secciones de la Comintern, ¿no? España, Francia, vamos, prácticamente todos los países europeos, muchos de Latinoamérica y tal. Y hay cierta documentación que no está digitalizada y que tienes que ir directamente al archivo. Pues bueno, yo cuando he estado en Moscú ha sido por temas de trabajo y no he podido irme allí al archivo a hacer cosas, pero hay una persona allí que me ayuda con estos temas y me saca las cosas que necesito. Pero en general, la mayor parte de la documentación que necesitamos para esta investigación existe, ¿no? Existe ya, está digitalizada y está en aproximadamente 4 repositorios online de documentación. En abierto, efectivamente, solo que es un poco, digamos, caótico de navegar, ¿no? Primero porque es, digamos, está en ruso, los que no puedan leer ruso, por lo menos lo pueden ir en Google Chrome, pues te va traduciendo y tal. Pero aparte de estar en ruso, digamos, lo que es los menús y tal, luego en los contenidos, pues hay mucho en alemán, hay mucho en francés, hay español también, y luego además está muy mal organizado, ¿no? Digamos que te encuentras cosas fuera de lugar, cosas que están en parte donde tiene que estar, pero el resto está en otro sitio que no tiene nada que ver, y digamos que solamente hay una forma de hacer esto, y es pasar mucho tiempo, dedicar muchas horas, ¿no?, a navegar y ponerte a leer cosas que no necesariamente tienen que ver con lo que se está estudiando, pero donde acabas descubriendo cosas que son interesantes y que a lo mejor te explican un cierto tema que no habías entendido, o como comentábamos ayer, pues un alias de una persona que no sabías quién era. Resulta que luego encuentras otro documento en el que en el margen hay una nota diciendo leído por tal, y acabas, pues digamos, descifrando, ¿no? Pero digamos que no hay atajos en esto. Es decir, tienes que pasar mucho tiempo leyendo, con mucha paciencia, ¿no? Pues ir haciendo copias de cosas. Y bueno, me preguntas por los repositorios. Yo creo que el más conocido es el SoftDoc, ¿no?, que es un repositorio en el que, bueno, luego lo pondréis, supongo que en el vídeo y tal, pero es un proyecto, digamos, de digitalización en el que participó la Unión Europea, participó también algunos organismos de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos y tal, y ahí pues tienes prácticamente todo el FOND 495, y hablando del FOND, ¿no?, digamos que la estructura de los archivos de la Comintern, tienes que familiarizarte por lo menos con estas 3 palabras, ¿no?, que son un poco la estructura. Primero es el FOND, o FONDI en plural, que es, digamos, pues un fondo archivístico documental. Por ejemplo, el FOND relativo a las instituciones y organizaciones de la Comintern es el FOND 495. El siguiente nivel clasificatorio es el OPIS, o OPC en plural. Por ejemplo, el OPIS 78 es el relativo a Redisdat, que hablábamos ayer de las editoriales y tal, y luego el siguiente nivel es DELO o DELA en plural, que es el documento en sí, ¿no?, una especie de carpeta en la que, bueno, puede haber cientos de páginas, de hecho, ¿no? Y, por ejemplo, el DELO 136 dentro de Redisdat, pues es todo lo relativo a Bertrand, ¿no?, el amigo Bertrand, que era el jefe de Clavego, del que hablábamos ayer y tal, ¿no? Entonces, tienes que tener eso en cuenta porque
para citar estas referencias necesitas todo eso. En algunas ocasiones puedes citar también las páginas, ¿no? Que es una palabra que empieza por L punto, se refiere a la página. El problema ahí es que en los documentos de la Comintern pues hay páginas, a veces la página original escrita a máquina, luego está tachada, luego ponen otra a lápiz, luego está esa también tachada, y es un caos. Entonces, a veces no ayuda mucho poner página, porque dices de página, ¿cuál de las páginas, no? Bien, pues ese yo creo que es el más conocido, el SoftDoc. Luego hay otro que para mí, en cuanto a la interfaz gráfico, la usabilidad, digamos, de la web es el mejor, ¿no? Que está producido por Inforost, que es una agencia, digamos, digitalizadora de archivos en Rusia, y es muy fácil de usar porque, por ejemplo, tienes esta capacidad de cuando haces el zoom, ¿no? Haces el zoom porque quieres leerlo mejor, tal. Y luego pasas a la siguiente página, no tienes que hacer el zoom otra vez, te mantiene. Y es, digamos, muy amigable para el usuario, ¿no? A la hora de ver los documentos. Luego hay otro que también es muy interesante, que es Pandor, ¿no? Y es un portal de archivos francés, bueno, supongo que pondréis después la referencia, pero que está sobre todo orientado a digitalizar todo lo referente al partido francés, ¿no? Al Partido Comunista Francés, pero claro, como el PCF formaba parte también del secretariado romano de la Comintern, ¿no? Romano entre comillas, ¿no? Es decir, los países de habla latín, del origen latino del indoeuropeo, francés, rumano, ¿sabes? Español, portugués, estaba todo metido ahí. Pues te encuentras cosas del partido español y de todo lo relativo a España, ¿no? O por ejemplo, incluso dentro de lo relativo a Francia, pues están informaciones de cómo el partido francés envió miembros de las juventudes comunistas francesas a las, entre comillas, Olimpiadas populares de Barcelona, cómo organizar. Al final fueron los franceses, digamos, los que más contribuyeron, atletas, ¿no? Entre comillas, a esa Olimpiada, ¿no? Entonces hay mucha información muy interesante ahí también. Y luego, pues por ejemplo, como comentábamos ayer, ¿no? Los archivos nacionales británicos, ¿no? De National Archives, TNA, ¿no? nationalarchives.gov.uk, porque esto no son los archivos de la Comintern, pero son los archivos, por ejemplo, del programa MASK, ¿no? M-A-S-K, de kilo, en el que la inteligencia británica pues estaba monitorizando todas las comunicaciones entre la Comintern en Moscú y sus secciones en París, en Madrid, ¿sabes? En Bucarest, en Berlín, donde fuera, ¿no? Y hay un montón de información en la que, pues, tú puedes buscar ahí, por ejemplo, Comintern, España, tal, y tienes, pues, ficheros que tú, ¿no? Previo pago, pues puedes adquirir esos ficheros, ¿no? Y como comentábamos ayer, es súper interesante ver el incremento en volumen que hubo de febrero a julio. Perdona, eso sí. Es previo pago. Eso es previo pago, sí. Sí. ¿Pero te lo pueden descargar o...? Para mis amigos yo les paso la copia que yo tengo, ¿vale? Pero que no se publique. Vale. A ver, por ejemplo, un archivo completo del 33 a principios del 36 son como 300 y pico libras, ¿no? Tampoco es, digamos, moco de pavo. Pero bueno, ahí está. Luego tienen también otra cosa que es súper interesante, que son los archivos personales, ¿no? Y tengo aquí, por ejemplo, algún ejemplo. Por ejemplo, el archivo personal de Otto Katz, ¿no? Hablábamos ayer de Otto, ¿no? Sí. La mano derecha de Willy Musen en París, que estuvo en España e iba mucho a Londres a hablar con su amiga Ellen Wilkinson, ¿no? La Ellen Roja, ¿no? Que la llamaban en Inglaterra. Y aquí tienes el archivo completo de él, ¿no? Y hay varios de este tipo que tocan España, ¿no? Y que, pues, por ejemplo, el de Stasova, ¿no? El de Elena Stasova, la jefa del Socorro Rojo, en el que en el mismo archivo ves la referencia a la petición de Álvarez del Valle, ¿no? Que quería mandar a socialistas a la escuela Lenin a principios del 36. Es decir, que hay un montón de información que tienes que ir adquiriendo, ¿no? El valor de los archivos nacionales británicos y el programa MASK es, digamos, como un nivel adicional de información que completa la foto, digamos, de los archivos de la Comintern, ¿no? Un poco como comentábamos ayer, ¿no? Porque monitorizan todas las conversaciones, entonces tenemos los informes y luego ves pues que efectivamente Willy Musenberg vino a Madrid en abril del 36 y un poco los varios avisos que se mandan, oye, que va a trabajar con Caballero, una nueva publicación y tal, y en los informes ves pues el lado de clavego de todo esto, que no le gustó nada todo aquello, ¿no? Es un poco, podríamos hablar de más cosas, pero yo creo que el investigador, si es capaz o ella es capaz de manejar bien esto y saber navegar, pues va a poder llegar a sus investigaciones a buen fin, ¿no?
Yo quería preguntarte otra cosa, cosas que me sugieren lo que habías hablado ayer, ¿no? Aunque yo después, posteriormente, me voy a referir a cuestiones relativas ya a España. Pero es el cambio ¿cómo es? El 7º Congreso de la Comintern, donde cambian la estructura de frentes populares. Eso es algo de maquillaje, porque en el fondo subterráneamente siguió funcionando igual la cosa, ¿no? Es la impresión que tengo. Sí, es correcto. Sí, y se suele hablar mucho del 7º Congreso como ese punto de inflexión, ¿no? Y en realidad, digamos que la Comintern lo que hizo ahí pues es aplicar una táctica nueva, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, las discusiones internas que hubo, ¿no? En las que participaban pues Bela Kun, ¿no? Ercole, ¿no? Es decir, Palmiro Togliatti, en el que se decían, oye, vamos a elaborar los borradores de los discursos del Congreso, ¿no? Y esto era meses antes del Congreso. Y decían, oye, atención, que la estrategia final no cambia, ¿no? El objetivo aquí es, tenemos que ganarnos, sobre todo los partidos socialistas, ¿no? Y queremos, digamos, incluir en estos frentes, ¿no? El frente antifascista era un concepto que venía de antes, pero es una transición hacia unos frentes populares, pero basados en ese mismo concepto, ¿no? Aquí hay un enemigo común que es el fascismo y tal, y tenemos que aliarnos todos, ¿no? Y todos aquí quiere decir no solamente socialistas, ¿no? Sino, no sé, en España, republicanos de izquierdas, gente que buscaba, ¿no? Pues la fraternidad entre los pueblos, la paz, estar en contra de la guerra, ¿no? Querían, digamos, meter a todos en ese mismo cajón, bajo esa apariencia, ¿no? De, pues, como decíamos ayer, en cuanto al frente o el comité antifascista, ¿no? El comité contra la guerra y el fascismo, que lideraba en España, ¿no? La fracción comunista Jiménez Siles, pues, ¿no? Ahí se les colaba a todo el mundo, ¿no? Él decía, se me cuelan hasta pacifistas, ¿no? Que no entienden que nosotros no estamos en contra de todas las guerras. Pero claro, luego ellos sabían gestionar todo eso para llevarlo por donde ellos querían, ¿no? Y digamos que en el 7º Congreso lo que hacen es eso, una táctica muy, muy hábil, pero en paralelo con esa, digamos, con esa fachada externa, pues el discurso de Dimitrov en ese mismo Congreso era muy claro, ¿no? Y establecía condiciones para trabajar con los socialistas que incluían, hay que defender y perseguir la dictadura del proletariado, hay que defender y perseguir la derrota total de la burguesía en cada país por el medio revolucionario. Y los inmigrantes españoles que están en Moscú en el 35 y que asisten a ese congreso, entre ellos algunos socialistas, pues luego, cuando ya después de las elecciones del 36 de febrero, vuelven a España y la Comintern crea una serie de directrices, ¿vale? Y determina, bueno, obligatorio todos los españoles que hay en Moscú, incluso los que están en la escuela Lenin, hay que volver todos a España, que las oportunidades allí son espectaculares, y luego firman una carta, que en realidad es una carta que tiene la aprobación y la edita la Comintern, la que firman Margarita Nelken, Enrique de Francisco, todos los socialistas, los cenetistas y los comunistas que están allí, que recuerdan estas condiciones sacadas del discurso de Dimitrov, incluido hay que perseguir la dictadura del proletariado, hay que perseguir la derrota definitiva de la burguesía por medios revolucionarios, y esto es, obviamente, post-7º Congreso, ¿no? Se habla también de que en marzo del 36, cuando fue la militarización de la zona del Rin por parte de Hitler, ¿no? El régimen nazi, ¿no? Pues ya va, digamos, tirando hacia atrás todas las obligaciones de Versalles y tal, y eso es un tema. Se militariza esa zona, y claro, se habla también de que, desde luego, desde ese momento, si no antes, ya digamos que Stalin se hace, digamos, totalmente antifascista, y lo único que le preocupa es esa seguridad, digamos, conjunta entre todos los países. La realidad es que poco después Stalin firma otro pacto con Hitler, es decir, en el background de toda esa fachada antifascista y tal, está hablando con Hitler, sigue firmando pactos de colaboración también militar, y como decíamos ayer, pues Hitler sigue recibiendo, por ejemplo, petróleo ruso hasta el día antes de la invasión de Rusia en junio del 41, ¿no? Es decir, que hay una duplicidad, ¿no? Sin duda, y es un tema que explica muy bien Stephen Kotkin, ¿no? El gran biógrafo de Stalin, pero también, por ejemplo, Jonathan Haslam, el gran historiador, ahora en la Universidad de Cambridge, en su último libro del 21, ¿no? La política exterior de la Unión Soviética se caracteriza, igual que durante el periodo de Lenin,
por la duplicidad. Una fachada externa y luego la realidad, que es siempre la misma, porque si no, dejarían de ser comunistas, ¿no? El Tratado de Rapallo yo creo que va por ahí, ¿no? Totalmente. En eso, ¿no? Efectivamente. Sí, que siguió durando precisamente eso, hasta los días antes de iniciarse la guerra, siguió funcionando en la colaboración militar, en el terreno militar. Correcto. Es eso, sí. Una de las cosas interesantes que tú las resaltaste en el coloquio de la intervención de ayer fue deshacer un poco pues, esa mitificación de la República Española como el momento en el cual hay un parteaguas, en el cual sí. Comienza un vigor intelectual y cultural en España que antes no existía con la dictadura de Primo de Rivera, ni incluso con la dictablanda, etcétera, etcétera. Y entonces tú ayer defendiste la tesis totalmente contraria, y es que durante la dictadura de Primo de Rivera y durante la dictablanda, en la cual, por cierto, el gobierno estaba auspiciado por el PSOE, estaba apoyado por el PSOE, pues se llevaron desde el punto de vista cultural, de bibliotecas, etcétera, una serie de iniciativas, pues incluido hasta pues los libros de texto obligatorios auspiciados por el Estado para las asignaturas, etcétera, etcétera, y una riqueza editorial tremenda. Y en este sentido, aunque tú ayer en tu intervención iniciabas en el 31 el periodo para hablar de la Cominter en España, que tiene que ver sobre todo con el traslado de París a Barcelona de Ediciones Europa-América, etcétera, claro, la presencia propagandística auspiciada por la Cominter en España, pues atraviesa todos los años 20, sí. Pero con un vigor sorprendente, y donde donde la documentación nos puede permitir, evidentemente, pues fijar muchas cosas que se pueden saber fenomenológicamente, pues por la presencia, por ejemplo, en bibliográfica. Yo hace años, en el 2015, pues, me fijé en una colección que se llama Teibos, que es Soviet al revés, ¿no? Claro, Teibos es una colección que surge en el 30 y que se publica del 30 al 32. Y que publica, pues bueno, estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en todas las publica 14 libros, que son la mitad de toda la producción que ellos tuvieron, que la he traído aquí. Ahora, lo curioso, y obviamente esta es una colección que está auspiciada por la Unión Soviética, por el mecanismo que fuera la Cominter o fuera por otros tentáculos, y que se inaugura con la presentación del plan quinquenal de Stalin en Rusia en 1930, el discurso pronunciado ante el 16 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que esto aparece publicado en el año 30, sin problemas legales de ningún tipo, es decir, en plena dictablanda. Claro, lo interesante, por ejemplo, de esta colección, y esto simplemente lo menciono como un ejemplo, pero de la tarea que queda por hacer, es que aunque aparece Teibos mencionado en la bibliografía, es sorprendente cómo, por ejemplo, no están digitalizados todos los títulos de Teibos, no están disponibles, están en el mercado, en las bibliotecas españolas prácticamente no existen, porque obviamente existe la institución del expurgo, que es un modo delicado de dejar hueco en los plúteos para meter nueva basura que las editoriales van publicando, y que expurgo queda mejor que censura, o que destrucción bibliográfica, pero de hecho, yo aquí, lo puede ver el que tenga interés en las páginas del proyecto de Filosofía en Español, me entretuve en ver los ejemplares que hay de ediciones de Teibos en las bibliotecas públicas españolas y en las bibliotecas de las universidades españolas, y prácticamente tienen menos libros que estos, o sea, es un desastre, pero sin embargo todos estos libros yo los he comprado en el mercado, es decir, porque hay libros que todavía no han pasado por las manos de los bibliotecarios, que les llenan de sellos
y los meten en el campo de concentración que son las bibliotecas, y cuando los expurgos ya los mandan a la incineración. Pero bueno, pero a lo que vamos, como un ejemplo, Teibos es una editorial que se impulsa desde Oviedo, precisamente. José de la Fuente es el que hace las ediciones de casi todos los libros, que era un cartero, de Oviedo, que fue candidato en las elecciones que hubo durante la República por el partido, que tuvo su protagonismo en el 34 y que en el 35 parece que huyó a la Unión Soviética, como otros tantos, que en el 35 fueron a recargar energías, estuvieron en el Congreso de la Comintern, pero que en el caso de José de la Fuente luego desaparece. Yo no he vuelto a encontrar absolutamente nada de él. O sea, si volvió con otro nombre, si se murió por allí, que sí, que las circunstancias que ocurrieran, pero obviamente las condiciones personales, bueno, y colabora José de la Fuente casi todo, y también, como es natural, en la edición que hace de Lenin, de la Revolución Democrática, es de Bullejos, y Anguiano también colabora en otro, y por ejemplo, llegan a publicar el libro de Trotsky, La Revolución Española, lo publica, el de Trotsky lo publican en el 31, pero luego desaparece del catálogo, desaparece de las listas de los libros que publican luego, más adelante, luego desaparecen. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el trabajo que yo hice hace 10 años, a partir de estos ejemplares y viendo esas cosas, lo que se podía rastrear, pues sin duda hoy, con el acceso a todo este tipo de documentación, se pueden encontrar ahí muchas cosas o no, porque seguramente no toda la Comintern las estructuras empresariales que tú has mencionado, por ejemplo, este mismo La Fuente promovió otra editorial, Aléceya, que publicó solo un libro de cine, y que probablemente estaba financiado por los fondos aquellos que había ateos, ¿no? Para promulgar el ateísmo y cosas así, ¿no? Que ahí había una cantidad de dineros que venían. Y entonces, el otro ejemplo que yo quería poner, ya que tú ayer mencionaste lo de Zeus, y en el mismo contexto de cómo la República supuso sí, un incremento y una facilidad de las ayudas, pero sobre todo en el 36, sobre todo en el 36, porque ayer se mencionó, y no hay que olvidar, cuando se produjo la proclamación de la República Burguesa, el 14 de abril del 31, el Partido Comunista de España, sección de la Internacional Comunista, pero los que estaban en España no le dieron mayor importancia, con lo cual hubo una crisis en el mes de mayo, mientras que la Comintern sí que se daba cuenta del potencial de aprovechamiento que tenía el establecimiento de la República. Y entonces editoriales como Zeus, en el mismo año 31, ya empiezan a publicar pues libros que no eran, qué sé yo, pues ediciones baratas de propaganda, como las que podía hacer Editorial Roja del Manifiesto Comunista, o las que en el mismo Oviedo empiezan a hacer ediciones comunistas, los trotskistas, pues La Revolución y sus peligros, La democracia burguesa, el electoral del proletariado, que dice que esto tenían la sede al lado del ayuntamiento de la ciudad, sino verdaderos volúmenes bien hechos, y bien hechos ya, pues eso, la edición del Manifiesto Comunista aparece en el 32, por Wenceslao Roces, siguiendo con las notas de Riazanov, etcétera, etcétera. Pero el Antidurín de Engels, la historia de la Comuna de París de Elisa Garay, el Carlos Marx de Mering, esto se publica en el 31-32, que esto no se improvisa en unos meses, esto era toda una maquinaria que estaba ya muy bien engrasada, y que por la experiencia que yo he tenido, pues de buscar ediciones de los años 20 y de principios de los años 30, está mucho menos estudiado de lo que pudiera parecer.
nos hemos comprometido ahora con Gustavo a estas cosas, digitalizarlas y estas ediciones, digitalizarlas y facilitar su consulta, porque desde un propio análisis interno de los textos, de las versiones de las ediciones, es muy interesante. Es decir, las variaciones en mismo Europa-América, del el comunismo, enfermedad infantil del leninismo, hay los cambios de matices, de traducciones, que decir, cosas muy interesantes, y que queda muchísimo por hacer, y que aunque hay hemorragia de bibliografía y de articulitos de estos periodos, incluso sobre estas cuestiones, muchas veces desanima el ver que son casi todo pues recién licenciados o personas que tienen que hacer un trabajo académico y que en realidad vienen a aportar poco o nada a lo que ya se sabía. Es decir, que es engordar o repetir los mantras ideológicos recibidos, y que seguramente por la podrida estructura académica pues tienen que repetir una y otra vez. Y en este sentido, el aprovechar estas cosas que nos has dicho, etcétera, para animar a todos aquellos que puedan tener interés en colaborar y en profundizar en estas cuestiones bibliográficas, editoriales, pues de los 20 y de los 30, pues que se pongan en contacto aquí en la Fundación pues con Iván Álvarez, que es la persona que va a coordinar toda esta tarea de edición digital de estos textos, de los que puedan venir, que algunos ya están metidos, están estudiados, etcétera, pero que queda mucho que hacer, porque sí que hay que desmontar muchos de los mitos historiográficos que se repiten también de una forma perezosa, pues como lo que se ha mencionado de la tal, o como la Edad de Plata, o como una serie de tópicos introducidos por historiadores e ideólogos socialfascistas, en la terminología de la Cominter, que son los que siguen dominando buena parte pues de la historiografía del presente, aunque ya hayan pasado décadas. Hombre, por suerte ya están en decadencia, y sí que se puede asistir a un renacimiento de este tipo, de cuestiones con varios elementos. Uno, que se han producido en los últimos 20 años. Uno, la digitalización masiva de prensa y de revistas, que en España en particular es notable, pues a través de la Biblioteca Histórica del Ministerio de Cultura, la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional y otras iniciativas pues autonómicas y particulares, que España, y todo gratuito, que eso es un material impresionante, más luego pares, los archivos, que sobre todo las cuestiones que tienen que ver con el comunismo y con la izquierda están mucho más mimado en su recuperación, curiosamente, cosa que no sucede, por ejemplo, con la literatura propia del régimen, o con los periódicos del régimen, que sí que están digitalizados, algunos periódicos que existían antes y después, como la ABC o como La Vanguardia, pero que, por ejemplo, los periódicos significativos del franquismo han sido olvidados por los mantras ideológicos también de querer saltarse de la república a la transición democrática, como hacer un paréntesis de vacío, lo cual es una absoluta ridiculez, pero que muchos imbéciles se lo siguen creyendo, pero bueno, pues que basta, no importa tampoco que la mayor parte se crea esas cosas, con tal de que haya pues unos pocos que sigan por ahí aprovechando la cantidad de material que hay disponible hoy día. Por la otra parte, mencionar que, por ejemplo, hay la institución antecesora al Congreso por la Libertad de la Cultura, que por lo que hace a España, nosotros lo hemos trabajado bastante, y en Filosofía en Español hay bastantes documentos, y el libro de Iván Vélez, etcétera, etcétera. La institución estructuralmente anterior al Congreso por la Libertad de la Cultura, que surge en el 50, es la Intente anticomunista, que se quebró precisamente cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, porque ahí fueron cuando entraron las contradicciones entre las colaboraciones nazis
con la intente anticomunista y las cosas que se han esbozado. Pero los archivos de la intente se conservan en Ginebra y también se pueden consultar. No están digitalizados, que yo sepa, no están, pero se conservan cajas y cajas. Bueno, aparte también, bueno, lo mencionaste ayer, el Instituto de Historia Social de Ámsterdam, y que cada vez hay más tendencia a digitalizar y a documentar con materiales que luego no se estudian. Porque lo que también hay que decir es que lo que es más fácil y más económico es contratar a una serie de funcionarios para digitalizar documentos y ofrecerlos en abierto, y ya se queda satisfecho el personal, y se ha ofrecido la memoria y tal, pero pero es que hay que estudiarla, analizarla e interpretarla convenientemente. Pues nada, esto era lo que yo quería decir a este propósito, ¿no? Hay una cuestión que no es lo que más me interesa, pero ya que lo sacaste, es que en realidad, de la misma forma que antes te preguntaba, que el cambio aparente de estrategia, que en realidad fue más de táctica que de estrategia, de hablar del socialfascismo al Frente Popular, aquí también, es decir, las supuestas rupturas que hubo en España no fueron tales rupturas, es decir, el fondo seguía siendo el mismo, es decir, la modernización, por ejemplo, que se atribuye a la Segunda República, que tú, por ejemplo, comentabas el incremento de las editoriales, pero que ya había habido un incremento grande porque también la alfabetización había crecido y todo eso, pero claro, aquellos que estudian las mentalidades y las culturas políticas ven que hay una continuidad en el tema de la educación, en el tema de obras públicas, en el tema de una serie de cuestiones de estas. Hay una continuidad que empieza ya con la monarquía, quizá como consecuencia de la derrota del 98. Hay una continuidad que en algunos casos se incrementa y en otros se para, que llega incluso hasta el franquismo. Es decir, el programa de reforma agraria del franquismo es una continuidad de los intentos anteriores de las confederaciones hidrográficas y de una serie de cuestiones de estas, y en educación pasa lo mismo. Lo que pasa que aquí los ritmos cambian según esto, pero la corriente de fondo sigue siendo la misma. Eso es curioso, ¿no? Yo te quería preguntar sobre algunas personas, si tú encontraste algo de ellos, en concreto sobre Jay Allen, el periodista norteamericano, que a mi manera de ver es una de las personas clave en la época de la República, porque estuvo presente en dos acontecimientos, en el 34 y en el 36, y curiosamente vino aquí porque tenía amigos en España y había conectado con ellos en los años 20 en Berlín. ¿Tú encontraste algo no, de él por ahí? De Jay Allen en concreto en los archivos, no, dado mi foco en este tema, no he encontrado nada. A ver, cuando pienso en Jay Allen, me acuerdo de sus investigaciones sobre Badajoz y tal, que luego se ha demostrado que no estaba bien fundado, pero vamos, no me he encontrado nada sobre él. No. Es que precisamente anoche que estuve revisando un poco el libro de Software, habla muchísimo de él, que en realidad también habla, en la edición que yo tengo tiene un prólogo de Paul Preston, una introducción de Paul Preston, y Paul Preston en el año 2006 fue el que dirigió una serie de exposiciones y de publicaciones que dieron origen a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, y uno de los puntos importantes es la insistencia de Paul Preston en decir que Jay Allen era el mejor periodista extranjero que estaba en la guerra civil. Y entonces, repasando el libro de los mitos de la Cruzada de Franco, me veo que se habla mucho de él, pero claro, ya salen a relucir cosas donde el propio Jay Allen dice que yo estaré al lado de los comunistas mientras no se muevan un centímetro de la línea esa que tiene, es decir, que él no era neutral ni de lejos en lo que estaba pasando, mejor dicho, él se consideraba realmente un activista. Y yo creo que es importante porque precisamente lo que dicen que era la primera entrevista a Franco
después de iniciada la guerra, no sé si estaba en Tetuán Franco en ese momento, por ahí era antes de cruzar el tal, que la hizo que no era la primera, debía ser la quinta o la sexta, porque habían venido medios de toda Europa a preguntar por él. Pero esa se conoce precisamente por software, ¿cómo se pronuncia? No sé. Software. Sí. En que hay una frase de la entrevista que es la que se reproduce, donde quieren hacer decir a Franco que iba a cargarse a todos los opositores. Esa frase, que figura en el famoso auto del juez Garzón, fue desvelada por Arcadi Espada, que fue a los archivos de dos periódicos, uno británico y otro norteamericano, donde se había publicado, por cierto, con una pequeña variante, pero muy significativa, pero esa frase no es que tiene que estar en el contexto, sino que en esa frase la interpretación que quieren dar de que efectivamente Franco asiente a que tenía el propósito de eliminar a toda la oposición, antes había dicho explícitamente que no, que había que meter a los dirigentes en la cárcel. Figura en el mismo artículo, esto lo descubrió Arcadi Espada. Sin embargo, se pone esa frase en una interpretación que quieren llevarla a que se quiere cargar a media España. Es eso, claro, pero es intencionado por parte de él y por parte de quien reproduce eso, que es Software. Que reproduce en los años 60 en Ruedo Ibérico, que es otra de las cosas sorprendentes que aparecen en Ruedo Ibérico, ese libro de él, el Antifalange, también publicado en Ruedo Ibérico, que después resulta que tú quizá no hayas seguido las publicaciones que hizo aquí el proyecto de filosofía en español sobre el papel, el peculiar antifranquismo de Ruedo Ibérico, que a lo mejor Gustavo... Vamos a ver, Ruedo Ibérico, eso está muy estudiado por el Martínez Gerricabeitia, que era el fundador de Ruedo Ibérico. Tenía un hermano exiliado en Hispanoamérica que era comunista y que se hizo rico y que volvió a España y se dio cuenta del olvido que tenía su hermano, el anarquista socialdemócrata de Ruedo Ibérico, el antifranquista, como lo quieras llamar. Y entonces buscó a un licenciado en historia que no supiera nada del asunto para que estudiara, y entonces hizo un libro magnífico, que es la biografía de Ruedo Ibérico, sobre por qué se conservan todos los documentos. Claro, cuando Ruedo Ibérico duró hasta la transición. El PSOE le habían prometido que luego iban a fomentar el anarquismo y cosas así, que teóricamente era lo que a él le interesaba, pero bueno, eso duró 2 números más, la revista y cuadernos, y se acabó. Y este Gerricabeitia se acabó suicidando, y curiosamente lo acabó financiando su entierro el Ministerio de Cultura de España en el cementerio civil, y la lápida la puso el Ministerio de Cultura con gran cabreo en aquella ceremonia de anarquistas, que les parecía una contradicción grande, y los últimos años de su vida lo habían tenido financiado en el Ministerio de Cultura haciendo tareas así menores. Pero, ¿por qué? Pues porque había cumplido la función, esa editorial, que estaba financiada ¿por quién? Bueno, pues eso es otra historia, pero digamos, por quienes estaban preparando la transición, y ahí se incluye el Congreso por la Libertad de la Cultura, los intereses franceses, que becarios de Ruedo Ibérico estaban financiados por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, pues gente muy conocida, que decir, Leguina, no sé, Quintana Pedrós, que decir, pues una serie de nombres que luego tuvieron protagonismo tanto en UCD y en el PP como en el PSOE, y que eran becarios de unas becas francesas, que luego le cambiaron el nombre, desapareció, que hizo toda una cosa, y donde los propios
actores pues no controlaban muy bien al servicio de quienes estaban en Estados Unidos, por supuesto, pues detrás de todos los hilos. Cuando Corredor Ibérico quebró, pues vino la mano salvadora del Instituto de Historia Social de Ámsterdam, que le compraron todos los archivos y allí está todo. Que esos son... Otro archivo que no habíamos mencionado sí, también. Sí. Y, por cierto, como decías tú, el Ministerio de Cultura, controlado por institucionistas que también controlaron la OTAN y los bombardeos en Serbia, y institucionistas en las líneas que tú mencionabas, mencionabas antes, de los años 50 y tantos, a través del Banco Urquijo y de... Bueno, sí, pero y que algunos pues habían estado en el PC, pero antes habían estado en el Felipe, en el Frente de Liberación Popular, que había montado pues la Iglesia y el aparato del franquismo, y pues esas cosas, ¿no?, tan entretenidas. Yo, enlazando con algo que habéis referido vosotros ambos en vuestra última intervención, lo trágico que es, ¿no?, el intento de control político de la historia, ¿no? Y me recordaba una frase de Timothy Snyder, ¿no?, que un profesor de la Universidad de Yale, que no es ningún conservador, ¿no?, más bien lo contrario, yo diría, pero que él menciona, ¿no?, cuando yo oigo hablar de memoria histórica y tal, dice, a mí me sugiere la cuestión del genitivo, es decir, ¿memoria de qué? Porque, claro, dices que hay muchas memorias, entonces dime de quién es la memoria, ¿sabes? Y él lo que dice es, bueno, dejarnos trabajar, los de la memoria, dejarnos trabajar, y eso que él, como digo, no es ningún conservador, ¿no? Y en realidad yo creo que uno de los principales defensores de la memoria histórica hoy en día es el régimen de Putin, ¿no? De hecho, él leía en un libro escrito por alguien que fue uno de los primeros en meterse en los archivos de Stalin y tal, ¿no?, que resulta que hay una historiadora rusa que se atrevió a escribir, que resulta que, bueno, poco después de que Stalin firmara su pacto con Hitler y tal, resulta que la Unión Soviética invadió los países bálticos y tal, ¿no?, antes de la operación Barbarossa y tal, ¿no? Dice que, Putin la llamó, ¿no?, la llamó al orden, y la llamó a su oficina porque se conocían de años, ¿no? Y le dijo, mira, querida tal, ¿no?, tú eres una muy buena historiadora, ¿vale? Se aprecia muy bien tu trabajo, ¿vale? Pero esto que has dicho resulta que pone en cuestión la interpretación correcta de lo que fue la Gran Guerra Patriótica en nuestro país, ¿no? Entonces yo te voy a pedir, por favor, que no vuelvas a decir semejante cosa, y ella simplemente se estaba refiriendo a los protocolos secretos, ¿no?, del pacto Hitler-Stalin y tal, ¿no?, gracias a los cuales, pues, aparte de la mitad de Polonia del Este, pues iba a tener, ¿sabes?, control sobre los países bálticos y tal. Dice, pero si lo vuelves a hacer, si vuelves a hablar de eso, no volverás a enseñar. Y añadí otra cosa, digamos, muy en línea con su background en el FSB, en la KGB, ¿no? Dice, pero además, tu hija tampoco volverá a trabajar. Tremendo, ¿eh? Bueno, pero eso pasa en España, ¿eh? Sí, claro. Así. Y aquí la memoria histórica, que ha dedicado ingentes cantidades de recursos para que cientos de licenciados en historia y en cosas parecidas pues se dediquen a excavar cunetas, a ver qué encuentran, pues claro, ¿por qué? Pues porque eso es neutro y es propagandístico, mientras que a esos recursos los dedicaras a estudiar, fíjate, aunque fuera el socialista, o todos los archivos de la Cominter, claro, se trazaría un cuadro absolutamente distinto, no, de la Cominter y de lo siguiente, ¿no? Un cuadro totalmente distinto del frágil equilibrio que es increíble, que es absolutamente ridículo, pues de lo que fue, por ejemplo, pues todo el renacimiento estudiantil desde el 56 hasta la transición, esos 20 años, incluyendo comisiones obreras, las derivas del PC, el eurocomunismo, lo que quieras, donde ahí sí que, si se escarbara bien, quedaría cada cual retratado como lo que es. Dicho de otra manera, cómo los archivos de todas esas cosas están hoy en Alcalá de Henares, en la Fundación Pablo Iglesias. Es decir, como que evidentemente es una fundación y es un partido que se fija en el Pablo Iglesias anterior, pero que está refundado en el 52, y entonces es otra cosa. Es decir, que recuperan toda la tradición histórica, pero porque saben que no se va a mirar, que no se va a estudiar. Por ejemplo, en filosofía en español tenemos puestos pues del hermano de José Laín Entralgo,
que José Lain-Entralgo, claro, que tuvo que escaparse a la Unión Soviética, que fue traductor importante de muchas obras, pero que José Lain-Entralgo, que fue principal agitador del 34, pero de acuerdo con, o sea, en la línea socialista, y los documentos están ahí, pero da lo mismo que estén, porque el control ideológico es tal que eso se mira para otro lado. Es decir, la biografía anterior sobre José Lain-Entralgo que se había hecho y lo que se ha hablado de él es sorprendente, se ocultan cosas. Es decir, José Lain-Entralgo, por ejemplo, yo recopilé una serie de cosas que están ahí, el que las quiera ver, en Filosofía en Español, pero ahí se advierte cómo el recuerdo que de Lain-Entralgo, de José, del traductor, hacían, que no lo he visto últimamente, que igual han cambiado, pero bueno, lo que hacían cuando yo hice aquello, de Lain-Entralgo como traductores, se olvidaban absolutamente de las traducciones que Lain-Entralgo hizo de filosofía marxista. ¿Pero por qué? Pues porque rompe los esquemas, porque Lain-Entralgo, por ser el hermano de quien era, y porque la Unión Soviética tampoco ataba a esos exiliados, Lain-Entralgo, José, pudo venir a España, creo que fue en el 57, 56-57. Y aquí, aunque el informe de la policía decía elemento peligroso en el 34, no sé qué, pam, sin embargo, pudo sobrevivir perfectamente, murió muy pronto, pero se da la circunstancia de que las ediciones que Progreso publicaba en Moscú, las traducciones al español de las historias de la filosofía, hechas por los autores soviéticos, se traducían en Madrid, por Lain-Entralgo en los años 60, aunque luego las publicara Pueblos Unidos o Grijalbo Pueblos Unidos, que había montado Pablo Bono en Uruguay o Grijalbo en México. Esos son asuntos que son mucho más interesantes y mucho más bonitos y que marcan la realidad. Y lo mismo sucedió pues, con otros traductores que volvieron en el tardofranquismo, que volvieron a España y que quedaron tachados absolutamente, claro, por el anticomunismo feroz que ya se destilaba en todo el proceso de la transición. Entonces, lo sorprendente, lo interesante, digamos, de esta situación es que a estas alturas, el que no tenga las orejeras o esté absolutamente vendido a su situación laboral, pues sabe el frágil equilibrio de todos estos asuntos. Entonces, seguramente, toda esta documentación, fuentes de información que están hoy disponibles, van a permitir en los próximos años una revisión absoluta, pues que pongan en ridículo, pues qué sé yo, antes lo comentábamos, esta edición de Trotsky, Ediciones España, que era de Julio Álvarez del Valle y de Araquistain. Claro, Araquistain y Negrín. Los tres. Pero que son, claro, que aquí en el año 29 auspician el trotskismo, lo traduce Andrés Nin, etcétera, etcétera. Claro, Álvarez del Valle, pues luego se suele olvidar que dentro de sus evoluciones, pues está manchado con delitos de sangre, es decir, fue el inspirador del FRAP. Y que luego Zapatero, aunque lo expulsaron del PSOE en el 48, me parece, ¿no? Pues luego Zapatero los rehabilitó a todos, asumiendo todo su pretexto, o sea, seguramente sin saber lo que estaba diciendo. Pero bueno, esas son cosas que están por revisar y que es lo más interesante. En este sentido, es muy importante, yo creo, y además que tu libro vaya a aparecer en inglés para que los ideólogos de la historiografía puedan ser de los primeros en empezar a renovar esas cosas, porque claro, otra cosa que es bien sabido y que más o menos ha quedado explícito ayer y lo que antes habéis hablado, es la dependencia ideológica y de interpretación que en España existe de la historiografía francesa, inglesa y yanqui es total. Es absolutamente total. Es decir, son los que han ido marcando las pautas y los que las siguen marcando, absolutamente. Y se ve la razón que tenían cuando se organizó el Congreso por la Libertad de la Cultura, la sabiduría práctica de aquel célebre trotskista norteamericano que pidió
a la CIA, pues que con 100 millones de dólares y 1000 hombres, que sería capaz de derrotar al comunismo. Es decir, pues con migajas menores se mantiene el control ideológico hoy día, en nuestro presente. Oye, Con menos de lo que cuesta un kilómetro de autopista o un misil, se tiene adormecidas a generaciones de universitarios. Es divertidísimo. Es que una asociación, pues, Álvarez del Valle, de la editorial esta, siendo ya iniciada la guerra, es el que financió a través de AutoCAD, aparte de una oficina de la República, de propaganda de la República en París, no sé si encontraste algo y sabes esto, y también la publicación de un periódico. Que siguió después en manos del Partido Comunista, el periódico este. Sí, ese periodo, digamos, que se sale de mi foco porque mi investigación termina, digamos, con el alzamiento, ¿no? Me interesa el periodo anterior, pero sí, efectivamente, ¿no? Y era un poco una continuidad de todo lo que hacía el Buró de Ediciones en Francia y todo, digamos, los genios, ¿no?, de la propaganda que había allí, ¿no? Münzenberg al final fue víctima él mismo, ¿no?, de las purgas, ¿no?, y tal, pero efectivamente sí, el Del Valle y Katz, Del Valle tenía una amistad personal con Münzenberg también. De hecho, cuando estuvo aquí en Madrid... De Berlín venía ya. Sí, efectivamente, ¿no? Y lo que me he encontrado, aunque no me he focalizado mucho en ello, ¿no?, pero sí, se pedían a España mandarnos fotos de los niños ensangrentados de los bombardeos fascistas y tal, para elaborar toda la propaganda y tal. Pero vamos, que no, digamos que ese periodo ya no entra en mi foco, ¿vale? Muy bien, pues si os ocurre alguna cosa más. Sí, quizá una cosa que por sabida no se dice, pero en buena medida, si entre los agentes de la Comintern españoles hubo poca presencia en la época de la República, fue en buena medida por la defección fundamentalmente de Gorkin, de Julián Gorkin, por trotskista. Es decir, Julián Gorkin luego tuvieron mucha presencia aquí, pues, como cofundadores del POUM, etcétera, etcétera, y luego pues cuando se fue a México, pero es decir que en buena medida si Pablo Bono tuvo que hacerse cargo de Europa América en Barcelona, fue porque Gorkin, que era uno de los españoles que llevaba estuvo 7 años a sueldo de la Comintern, montando periódicos en español, revistas en Francia, en tal, que era como él dice en sus memorias, un revolucionario profesional, a sueldo de la Comintern. Pero claro, sus veleidades trotskistas supusieron su expulsión de la Comintern. Él estuvo en París, logró llegar a España en cuanto se proclamó la República y empezaron enseguida a actuar, y luego, pues, como la realidad es así, pues Gorkin se jubiló cobrando de la CIA en la institución sucesora del Congreso Proletario de la Cultura. Quiero decir, y en buena medida sí que se pueden ver perfectamente las enseñanzas que Gorkin tuvo de las actuaciones de la Comintern con lo que luego fue el Congreso Proletario de la Cultura, aunque Gorkin no estuvo desde el principio, pero sí en España. O sea, la cantidad de publicaciones, de revistas fachada, de entidades que se fueron creando desde París, cuando a partir del año 59 decide el Congreso Proletario de la Cultura empezar sus actuaciones en España, y el fichar a Dionisio Ridruejo como el candidato a suceder a Franco, calculando mal las cuestiones generacionales, porque resulta que Ridruejo se murió antes que el caudillo, pero bueno, quiere decir que y con toda esa actividad, claro, estaba dirigida por una persona que había estado 7 años como revolucionario profesional de la Comintern, que fue lo que luego debilitó. Es decir, que otra cosa hubiera sido, que seguramente el italiano no hubiera tenido necesidad de estar aquí si hubieran tenido otros agentes. ¿Quién ¿no? sabe? Desde luego hizo un papel, desde el punto de vista estrictamente de desarrollo de negocio, ¿vale? Fantástico, Clavego. Claro, por eso yo decía que es, entre comillas, el héroe de la película, aparte de que luego, cuando ya llega la reorganización del 36 y ya Redisdat en España aspira a muchísimo más,
deciden que el gestor de verdad tiene que ser Roces, ¿no? Y le Sí, marginalizan al pobre Clavego después bueno, de todo lo que ha no, sufrido. Tampoco. Se pone a formar Sí. el ejército de la República, o sea, en la guerra. Ya con la guerra. Y hacer Sí, los manuales sí. con la guerra, claro. Sí, claro. vale, pero No, me refiero antes que sí, antes Venceslao. Cuando llega Roces, sí. joder, lo lógico es que Clavego sería el jefe de la oficina en Madrid, pero Sí, no, sí. vuelve de Rusia Roces y resulta que es el que tenía más mano dura. Clavego era demasiado amable y demasiado tal. Dice, Bueno, no. Tú igual no sabes, no tienes por qué saberlo, porque que Venceslao Roces luego acabó siendo diputado por Asturias. Senador. Senador por Asturias en la transición. Lo traté yo en aquella porque fue una Aquí. candidatura conjunta. Sí. En aquel entonces yo estaba en el Partido Socialista. Los mexicanos decían Wenceslao. Sí, y fue una candidatura conjunta, yo participé en la campaña y todo esto, y me traté con Venceslao, que fue me acuerdo que en una ocasión estuvimos comiendo, yo creo que fue el 14 de abril, conmemorando esto, estuvimos comiendo en el Niza allí, y me pareció una persona, no sé, un poco demasiado reservada o amargada o una cosa así. Bueno, cuando estuvo Venceslao allí, tuvimos reuniones con él en el Departamento de Filosofía y no aguantó 6 meses. O sea, 6 meses. Él vino con toda la... O sea, le propusieron ir como senador, porque era una lista conjunta del PSOE. Era una candidatura conjunta, era PC, el PSOE, la democracia cristiana y el Partido Comunista. Sí. Los tres hicieron una candidatura conjunta, pero después él dimitió y hubo una segunda campaña donde salió elegido Fernando Morán. Fernando Morán. Fue eso, claro, sí. Pero es que él llegó, Venceslao Roces, volvió con toda la ilusión a España del exilio, de todo su pasado y tal y cual, además Asturias como senador. Claro, cuando luego se dio cuenta de la realidad de las cosas, pues a los 6 meses ya se volvió a México. Oye, bueno, yo quería hacerte una última pregunta, que desarrolles un poco una cuestión que a mí me parece lo más interesante del primer capítulo que publicaste en la revista Aportes y de la intervención tuya de ayer. Lo más interesante es que pones encima de la mesa algo que estaba por debajo y que por lo tanto los historiadores habituales, como los sospechosos habituales, pues querían pasar de ello, es decir, se ninguneaba la presencia del papel del Partido Comunista en ese momento, en el periodo 31-36 y sobre todo en la primavera del 36, porque eran 4 gatos y entonces, por ejemplo, las milicias antifascistas obreras y campesinas era un delirio, y no, era bastante más que eso. Es decir, tenían cuadros militares formados y había un plan, digamos, una estructura preparada para agrupar, como así fue. Es decir, inmediatamente que se puso, y la prueba de ello es que yo me di cuenta en las memorias de Tagüeña que en la tarde del 18 de julio ya tomaron las iniciativas militares, se reparten las armas que tenían, sobre todo la tenía la UGT en Madrid, ¿no? Se reparten, pero sus jefes ya les imponen ya tienen el plan, y les imponen una tarea y van a desarrollarla, es decir, que eso era algo muy real y muy presente y que demostró que funcionó desde el primerísimo momento. Sí. Y entonces, esto los historiadores habituales tienen que enfrentarse con el problema este. Efectivamente, y era por un lado el tema de las milicias, que bueno, los comunistas lograron hábilmente, igual que habían fusionado a la UGT y a las Juventudes Socialistas con el lado comunista, que era mucho más pequeño, pero todo bajo el control suyo, lo hicieron también con las milicias, ¿no? Y era una consecuencia lógica de la fusión de las juventudes, porque al final las milicias eran prácticamente todos miembros de las juventudes, tenían que ser hombres y mujeres en edad militar y tal, ¿no? Pero la otra dimensión de eso es que las células comunistas en los cuarteles, pues era una realidad, ¿no? Desde el año 32, de hecho, ¿no? Y luego cuando vuelve Lister de Rusia, con un pasaporte falso y tal, después del Congreso de la Comintern, digamos que lo relanza mucho más aún, ¿no? Y el éxito fue enorme. De hecho, Lister cuenta en su libro, ¿no?, que en enero del 36 pues hay hasta un congreso en Madrid de líderes de células, ¿no? Imagínate. Y decía que bueno, ya tenían, digamos que el control de hasta 80 oficiales
no eran solamente soldados y cabos, ¿no?, los que estaban en estas células, ¿no? Pero un tema interesante sobre las milicias ya unificadas es que cuando va Jesús Hernández a Moscú a reportar los éxitos, ¿no?, en mayo del 36, uno de los temas que menciona es el tema de las milicias, ¿no? Y Mosvin le pregunta, ¿no? Mosvin es un secretario de la Comintern que había tenido mucha relación con la OMS también, ¿no?, esta organización súper secreta de la Comintern y tal, ¿no? Y le pregunta, oye, cuéntame las armas, ¿no? ¿Qué armas hay en las milicias, ¿no? Y él cuenta, bueno, pues en general hay pistolas, en Asturias hay fusiles y también ametralladoras. Dice, en Asturias lo sabe todo el mundo que las milicias están armadas, ¿no? Ten en cuenta que es mayo del 36, ¿no? Yo solamente animo a la gente a que se meta en el archivo de los periódicos, en la hemeroteca, y simplemente lea los periódicos, por ejemplo, del 2 y 3 de mayo del 36, sobre los desfiles del 1 de mayo. Prácticamente todas las ciudades se habla de que desfilaban las milicias uniformadas. Y armadas. Que se habían quedado ya con el uniforme de los comunistas, ¿no? O sea, con la corbata roja, la camisa azul. No era exactamente el azul mahón de la Falange, era un azul un poco distinto y tal. Pero es curioso, ¿no?, que la Comintern en mayo del 36 al líder de la sección española le pregunta y quiere que entre en detalle sobre el armamento de las milicias, ¿no? Es decir, hay un gobierno del Frente Popular, pero ¿cómo que armamento? Y además quiere que entre en detalle y que no generalice, ¿no? Y le dice, porque la respuesta de Hernández es como, bueno, en general tal, y le interrumpen. ¿Cómo que en general? Pero macho, ¿que no controlas los detalles o qué pasa? Entra en detalle, cuéntame. Es lo que le importa a la Comintern en mayo del 36 con un gobierno, en teoría, del Frente Popular. Ellos lo que decían es, atención, camaradas, el gobierno de Azaña y tal, no es un gobierno del Frente Popular. El Frente Popular somos nosotros les apoyaremos de una manera totalmente, ¿sabes?, utilitaria, mientras que estén implementando el 100% del programa del Frente Popular. Siempre contemplaban quitarles del medio, ¿no? Tal. Pero vamos, el tema de las milicias es importante y el tema también de las células en el ejército, tanto en la Marina como en el ejército de tierra. Me encontré en el archivo del PCE y doy la cita en ese artículo del año pasado, un informe de un comunista que lideraba las células en la Armada, ¿no? Escrito después de la guerra, pero dice, a ver, los derechistas, los fascistas españoles hablaban del coco comunista en los buques de la Armada. ¿Era eso cierto? Y empieza a responder, es el principio de su informe, responde de manera afirmativa, era cierto el coco del comunismo en los buques de la Armada. Y empieza a contar desde el 32 cómo empezaron a desarrollarlo. O sea, era una realidad, efectivamente. Es que hay una cosa que a lo mejor no es tan ingenuo ese ocultamiento. Es decir, no es que no se den cuenta, sino que esa realidad que existía y que eran conscientes significaba la deslegitimación del sistema. Por lo que tú dices, no estáis en el gobierno y estáis armándoos. Entonces, eso, digamos, si la legitimidad de un sistema se basa en la aceptación y el cumplimiento de sus mandatos pacíficamente, y el hecho de que haya una respuesta violenta al sistema es que está deslegitimado, al reconocer la existencia de todo eso se está reconociendo que los que supuestamente estaban apoyando el sistema en realidad no lo estaban apoyando. No estaban casados con el claro, gobierno de Azaña, ¿no? Y siempre, la Comintern siempre exploraba, ¿no? Bueno, y si esto se les quita del medio, pues entonces nosotros estaríamos encantados en entrar en el gobierno, se refiere al Consejo de Ministros y tal, ¿no? Y luego, pues poco después de que estalla el alzamiento, ¿no?, en julio, Ercoli, no me acuerdo si es Ercoli o Dimitrov mismo, ¿no?, pero en otro informe, comento yo en otro vídeo este tema, pues hablan, oye, y si nosotros nos hacemos con el poder, nos hacemos con el control de un cuartel ahí en el sur de España y tal, podríamos, dice literalmente, dar un golpe, se refiere contra el gobierno republicano, claro, ¿vale?, y entonces instaurar un régimen verdaderamente del Frente Popular, verdaderamente democrático. Es decir, que era todo totalmente utilitario para ellos, ¿no?, el apoyo a unos a otros. En ese momento lo que buscaban ellos era llegar al partido único, ¿vale? Igual que habían fusionado las juventudes, la UGT y tal, querían un solo partido proletario, y ese, digamos, que era el último paso para llegar a la siguiente fase de la revolución puramente, ¿sabes?, proletaria, revolucionaria y tal.
Muy bien. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Os agradecer la presencia de Gustavo Martín Gracias a y vosotros. de José María Fernández. Y pronto una nueva entrega de Teatro Crítico. Gracias. Bueno.